Y hoy en Escuela para Padres vamos a hablar de un tema que realmente es bastante preocupante y que está preocupando no solamente a los papás, sino también a los maestros en los diferentes colegios, a psicólogos, a psiquiatras, y es sobre estos niños que llaman en el mundo de los videojuegos los niños rata, que son o de dónde sale, y es de los juegos o de los dibujos animados de los Simpson, cuando Bart Simpson por esa adicción a los videojuegos pues se convierte en un niño rata, es decir, un niño que tiene problemas con su personalidad, con expresar las cosas, que se vuelve problemático. Pero para hablar sobre si se puede o no se puede tener una adicción a los videojuegos está con nosotros la psicóloga Grace Johanna Monroy, ¿verdad? Bienvenida al Café de la Mañana, feliz de estar contigo nuevamente aquí, que tenías rato de no visitarnos, ¿no, Grace? Sí. Psicóloga, hablemos sobre si es posible tener una adicción a los videojuegos. Primero, como de pronto decirle a las personas qué es como tal una adicción. Bueno, una adicción es una situación que se sale de control y que sobrepasa todas tus actividades diarias. Es una situación que te produce ansiedad y que la antepones a situaciones tan importantes como comer, socializar o dormir. Eso es una adicción. ¿Es posible ser adicto a los videojuegos? Porque generalmente asociamos la adicción con alcohol, la adicción farmacodependiente, es decir, bien sea a alucinógenos o a ciertas pastillas o medicamentos. Asociamos la adicción de pronto al cigarrillo, pero dices, ¿pero es que a los videojuegos será posible? Sí, sí es posible. De hecho, la Organización Mundial de la Salud para este año planea incluirlo dentro del rango de adicciones. Cualquier cosa que estimule los centros de placer en el cerebro y que sobrepase esos niveles normales que podemos manejar puede ser considerada como una adicción. Es algo nuevo, sin duda, y que pues sobre todo ocurre en los niños y adolescentes. Más o menos hasta el rango de los 30 años podemos decir que una persona puede ser susceptible aún de ser adicta a los videojuegos. Seguramente hay muchos papás o muchas mamás que están viendo ya este programa, o de pronto jóvenes que dicen, venga, yo juego, de pronto todos los días estoy en el televisor o pegado a mi Xbox jugando, pero ¿será que yo ya soy adicto? ¿Toda la persona que juega videojuegos es adicta? No, no toda. Para saber o poder detectar si una persona está empezando con un proceso de adicción, pues es cuando tú pasas más de 3 horas en un videojuego. Puede ser Xbox, puede ser Wii, puede ser en el mismo celular. Hoy en día pues de hecho es más fácil porque pues en el celular tú también puedes consumir juegos. Entonces cuando pasas más de 3 horas, cuando te produce ansiedad, si no estás pues en tu actividad favorita, cuando olvidas comer, cuando recortas horas de sueño o descanso, cuando tu vida social también termina, cuando no haces sino hablar del videojuego, de los trucos que hablábamos ahorita, cuando además de como tal estar metidos en el videojuego, tú buscas las rutas, los trucos, ves videos en YouTube de cómo pasar niveles. Ahí sí estamos hablando ya de una concentración excesiva en una actividad, lo que se deriva en una adicción. Y es que pasa que muchos niños hoy día llegan a sus casas del colegio, y yo me imagino que están en el colegio y están pensando, voy a llegar a verme ese capítulo en YouTube donde puedo matar a todos los zombies en el nivel 550 del juego, y entonces no se concentran en su colegio, pero eso sí, apenas llegan a casa, medio cucharean el almuerzo y de una vez YouTube, no importa más nada, no importa el tiempo, YouTube en el televisor, en su computador, y empiezan a ver toda la tarde tal vez ese tipo de cosas que simplemente van a hacer para poder pasar uno de los niveles de su juego favorito. Yo mencionaba hace poco, doctora, y es estos niños rata. ¿Por qué los llaman así? Pues yo hice un pequeño preámbulo, pero ¿qué serían como esos síntomas que caracterizan a los famosos niños rata en el mundo de los videojuegos? Tiene dos acepciones. El primer concepto se dio porque eran como el niño que sale de su huequito, de su espacio solamente para actividades específicas como comer o ir al baño. De ahí se empezó a usar. Pero en el ámbito de los gamers se usa también para aquellos jugadores que son violentos, que usan lenguaje fuerte, que
tienen una transformación en el juego, sobre todo cuando son juegos de rol, en donde tú personificas y tú tienes ciertas características, le das ciertas características al personaje y allí transformas y allí sacas cosas que en la realidad no puedes sacar. Es decir, de pronto el niño que antes era un niño dulce o una persona, un joven o adolescente que antes era una persona más sociable, que era más dulce, pues después de tener o empezar a generar este tipo de adicciones, se vuelve agresivo, contesta fuerte, o de pronto todo el tiempo se la pasa utilizando el lenguaje que se ven en los videojuegos. Sí, sí, ese es el niño rata, el niño que siempre está gritando, que verbaliza también su frustración o su emoción en el juego y que en el juego tiene características que adapta para su propia personalidad. Ese es otro problema en el caso de las adicciones, que se tiende a disociar cuál es la realidad de la fantasía, como que ya no puedo saber si estoy jugando o estoy en mi realidad, entonces me comporto de la misma manera. Eso suele suceder. Hay de pronto muchas preguntas que se dan en lo que tiene que ver con este tipo de adicciones. Sabemos que cuando eres adicto al alcohol, esto puede llevar a la muerte. Cuando eres adicto a los fármacos, te pueden llevar a la muerte, ¿sí? Cuando eres adicto a los videojuegos, ¿puede llevarte a la muerte? Pues es muy difícil que suceda, pero ha sucedido. En la medida que no comes, no te hidratas, puedes empezar a tener problemas de obesidad, sobre todo los adolescentes, los chiquitines hoy en día se pasan mucho tiempo sentados, entonces no tienen actividades motrices, no estamos teniendo conciencia de lo que estamos comiendo, entonces como y no me doy cuenta, entonces empiezo a tener problemas de obesidad, ya hay niños con problemas de colesterol, entonces eso puede llevar a problemas cardíacos que finalmente pueden desembocar en una muerte, o el niño que no disocia las actividades y entonces yo quiero saltar como mi superhéroe y quiero hacer lo mismo en la realidad. Pueden ser casos o cosas que pueden suceder. Y es que precisamente hablando de este tipo de consecuencias que, aunque son raras, como le decía nuestra invitada, se dan y se han dado a nivel mundial, pues queremos mostrarles las 3 muertes más espeluznantes que han pasado por esa adicción a los videojuegos. Destruir alienígenas, disparar rayos láser a zombies, al parecer no representa un peligro para nadie. El riesgo está cuando pasa de la ficción a la realidad. Hoy les mostraremos las 3 muertes más espeluznantes por culpa de la adicción a los juegos en línea. Muerte número 1. Jeff Daley, un joven de 19 años que murió de un ataque al corazón luego de registrar una marca increíble, 16.600 puntos con el juego Berserk. Pero el estrés y la falta de comida lo llevó a la muerte. Muerte número 2. En 2005, un caso que conmocionó al mundo de los videojuegos sucedió en China, donde un joven de 15 años apuñaló en repetidas ocasiones a su compañero de clases porque había vendido una de las espadas especiales de Legend of Mir sin su consentimiento. Muerte número 13. Daniel, un joven alemán obsesionado con el juego Halo 3, mató a sus padres porque le habían escondido y prohibido jugar con su Xbox. Estas fueron las 13 muertes más espeluznantes que tienen que ver con la obsesión a los videojuegos. Que no le suceda a usted. Es mejor prevenir que lamentar. Y ahí precisamente, doctora, vemos cuando uno se sale de la realidad y se vuelve parte del juego, entre comillas, pero que luego pues obviamente tienes que chocarte sí o sí con la realidad. Entonces, cabe aclararle a los papás y es seguramente el videojuego o el estar como tal el videojuego no te va a matar o no va a matar al niño, no va a matar al adolescente o a la persona ya adulta que está adicto a esto, pero sí el olvidarse de quién eres como persona, el de pronto salirte de tu rol dentro de la sociedad, ahí ya pues la cosa viene diferente, ¿no? Por lo menos este joven que mató a sus papás simplemente porque no lo dejaron jugar. Sobre todo porque la adolescencia, la infancia y la adolescencia son etapas de construcción.
en donde nosotros adoptamos patrones de comportamiento. Y entonces, si nuestros patrones de comportamiento o los patrones de comportamiento del niño son todos estos comportamientos violentos, esas respuestas violentas, pues finalmente es lo que va a transmitir. Hace más o menos en el 2005 salió un estudio que decía que un niño a la edad de 10 años ha visto más de 5.000 muertes, pues un niño expuesto a videojuegos. Entonces, pues eso es el contenido que tiene en su cabeza y finalmente pues eso es lo que expresa. Y ahí es donde va mi pregunta. ¿En qué momento debo regalarle tecnología a mi hijo? Porque es que hoy vemos que niños de 2, de 3 años, de 4, de 5 años ya tienen su iPad, ya tienen sus videojuegos y entonces no tienen más vida sino eso. No como si no estoy viendo muñequitos en mi iPad. Entonces, ¿en qué momento yo puedo regalarle tecnología y qué tipo de tecnología le puedo regalar a mi hijo? La respuesta más importante es cuándo no. Antes de los 3 años no tiene un niño por qué tener acceso ni a una tablet, ni a un celular, y menos a un contenido que no sea adecuado. ¿Cuál es el momento? El momento en el que papá está seguro de que tiene la autoridad para poder regular el uso de los videojuegos y el uso de las tecnologías. Cuando un papá es consciente de que, o tiene que ser conocedor de cuáles son los juegos, porque sucede que un papá va y le compra el juego porque está de moda, porque el niño se lo pide, pero no se ocupa en mirar cuál es el contenido. Los videojuegos, al igual que las películas, tienen unas clasificaciones por edades y nosotros como papás tenemos que ser muy cuidadosos en mirar cuáles son las edades para las cuales están diseñados y de acuerdo a eso acceder al regalo o al juego. Si yo hoy en día digo, bueno, yo ya cometí de pronto el error, le regalé en el tiempo que no era a mi hijo, pues ese tipo de tecnologías, ya estoy viendo en él comportamientos que no son apropiados. ¿Cómo puedo entonces empezar a revertir eso que ya se está causando en mi hijo, que es la adicción al videojuego? Negociar. Si tú tienes un adolescente en casa, el primer error que cometes es castigar. Lo que tienes es que negociar, es decir, bueno, ok, vamos a establecer unos horarios para que tú juegues y en ese cumples el horario y haces otras cosas. Si ya hiciste tareas, ya cumpliste con tus deberes, entonces la recompensa es el juego y de esa manera yo puedo empezar a regular. Porque muchas veces pues uno, la solución la piensas, bueno, le boto el juego, le quito, le corto, le apago la luz, Prohíbo. pero entonces ahí es donde voy a tener la reacción de intransigencia, entonces, no me dejas jugar, pues me voy para donde mis amigos, pues voy y busco, juego a escondidas, para eso tengo mi celular, entonces es negociar y es tener muy claro que la autoridad y el manejo de las cosas de la casa las tiene papá. Quien compró el videojuego y quien te compró tu celular es papá, ¿sí? Y entonces yo soy quien debo regular el tiempo que tú puedes pasar, porque yo soy el adulto responsable. El niño todavía no tiene esa conciencia de lo que desafortunadamente no pasa así, pero es como debería ser. Tenemos, de hecho, preguntas a través de nuestra línea de WhatsApp, donde nuestros televidentes opinan y tienen inquietudes acerca del tema. Entonces vamos a ver qué es lo que opinan. Dice, mi hijo tiene 6 años y mira estos videojuegos. ¿Qué tanto tiempo puede ver? Se dice que no menos de 2 horas, pero yo pienso que un tiempo de 20 minutos y pausa activa, ¿sí? Entonces juegas 15 o 20 minutos y lo obligo a hacer otra cosa. Oye, ven, hazme esto, vamos a toma agua, ten líquido. O puede ser algo más bien como la recompensa, es decir, si tú haces tus tareas, si tú ayudas en casa, entonces la recompensa es que puedes jugar 1 hora en tu videojuego. Sí. O por ejemplo el fin de semana, ¿sí? Entonces, bueno, puedes jugar 2 horas repartidas de tal manera, pero como mamá o como papá debo ocuparme que tenga pausas activas y no que pues esté toda la mañana jugando. Tenemos más preguntas de nuestros televidentes, vamos a ver qué dicen. Dice, con respecto a los videojuegos, hay un joven que lo pasa pegado a eso porque el mismo papá dice que prefiere verlo así que en la calle aprendiendo cosas peores. ¿Eso está bien? ¿Qué hay que hacer? Muchas veces ese tipo de acciones es culpa de nosotros, porque los papás de hoy en día somos hiper ocupados, hiper cansados, entonces llegamos del trabajo y lo que menos queremos es que nos molesten, es que no tengamos que jugar, es que tengamos que contestar preguntas, entonces yo te compro todas estas cositas para que tú estés allá ocupado, no molestes,
prefiero verlo acá jugando sentadito tranquilo y no cogiendo mañas en la calle, pero la infancia y la adolescencia es un tiempo importante en donde la socialización hace parte de mi construcción como persona. Lo que estamos teniendo hoy en día son niños y adolescentes huraños, solos, que no socializan, no saben hablar tú a tú, persona a persona, face to face. Entonces, ese es un gran problema. De pronto, si le vemos el lado positivo a todo este tema de los videojuegos, y como vemos que hoy día todo lo que tiene que ver a nivel empresarial y comercial se está dando precisamente por la parte tecnológica, y hoy también pues son los jóvenes quienes están creando pues los mejores videojuegos a nivel mundial. Podemos de pronto empezar a ver más bien en nuestro hijo el talento para que cree ese tipo de cosas informáticas, es decir, ponerlos a estudiar. ¿Te gusta la tecnología? Pues bueno, vamos a estudiarla. ¿Te gusta los videojuegos? Bueno, vamos a mirar a ver cómo puedes tú aprender a crear un videojuego y ser el autor y de pronto cambiarle un poco el chip. Claro que sí. De hecho, pues ese es el nuevo estilo de los chicos, de los millennials, ¿no? Entonces es vivir de la tecnología y se puede hacer una invitación. ¿Por qué no te diseñas tu propio juego? ¿Por qué no aprendes a hacer eso? Y para que lo vea de otra manera. Pero de hecho los videojuegos también tienen cosas positivas, no todo es negativo. En el caso de los niños, cuando empiezan a jugar, desarrollan coordinación ojo-mano, el desarrollo espacial, el tomar decisiones rápidas, o sea, no todo es malo, ¿sí? Ni es malo ni es bueno, todo es en la justa medida. Entonces, los videojuegos también hacen que tú puedas vivir cosas o tengas decisiones que de pronto en tu vida real no necesites tomar, pero ya has tenido la experiencia. También no solamente hay videojuegos estáticos, sino para los chicos hay videojuegos en donde pueden bailar, pueden jugar, hay juegos de béisbol, hay videojuegos en donde se puede simular nadar, entonces hay actividad física también. Tenemos más preguntitas, eso me gusta, ¿no? Para que no todo el tiempo nos satanicemos como tal los videojuegos, sino que también podamos ver ese lado positivo de ellos. Son más preguntas a través de nuestra línea de WhatsApp y es lo que opinan nuestros televidentes y son las inquietudes que tienen al respecto con el tema. Dice, ¿qué hago para sacarlo de la adicción al juego? Pero es muy buen estudiante y es buena persona. Tenemos otra pregunta, perdóname, y de una vez leemos la siguiente pregunta. Dice, hola, buenos días, mi hijo tiene 9 años, yo le permito jugar solo 1 hora diaria de Play, pero él usa el vocabulario de este videojuego. ¿Puedo considerar que es un niño rata? Bueno, y tenemos 2 preguntas de los papás que obviamente se preocupan pues por este tipo de cosas en sus hijos. Bueno, pues respecto al chico que es buen estudiante, solo juega 1 hora, está regulado. Es buen estudiante, tiene buen rendimiento, no tiene problemas por ahora de autoridad según lo que está ahí, no pasa nada, siempre y cuando se siga regulando, ¿sí? Y no es un niño rata. Y el lenguaje, que dice que usa el lenguaje de pronto game over o cosas así, no sé. Son cosas que hacen parte de su realidad en el momento y si tú lees bastante, pues usas el vocabulario de tu lectura. Si tú ves cierto tipo de contenidos, pues apropias el vocabulario, es normal, sobre todo porque estamos en construcción de personalidad, eso es normal. Y niño rata no es. Niño rata no es porque pues socializa normalmente y tiene una vida normal. Niño rata es cuando no sale de allá, cuando está todo el tiempo en su guarida. Obligatorias. Okay. Exacto. Tenemos llamada. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, por acá en casita. Ay, qué rico, descansando o ya preparándote para salir a labores. Sí, ya casi, ya dedica las 9. Bueno, Carlos, cuéntanos, ¿tienes alguna pregunta, inquietud sobre el tema del día? No, la inquietud mía es que dice ahí la doctora que o la señora que está ahí, que el niño hay que, con lo que mejor verlo viendo videos y toda esa cosa para no verlo en la calle. Yo digo, para mí, mi opinión, lo coloco, me haga tareas o le busco un oficio distinto. Sí, lo pongo que se destruya, no se dañe la mente ahí metido. Es mi opinión. Bueno, cabe aclarar, Carlos, que la opinión no fue precisamente de nuestra psicóloga, sino de una de las televidentes que nos escribió a través de nuestra línea de WhatsApp. Nuestra invitada dijo algo diferente, que no es tenerlo en casa jugando videojuegos, sino aprender a regular el tiempo que ellos están en este tipo de herramientas tecnológicas. Tenemos más preguntas a través de nuestra línea de WhatsApp.
Tengo un hijo de 16 años, pasa horas viendo videos de cómo pasar esos niveles. ¿Qué debo hacer? Ahí sí ya estamos hablando de obsesión, compulsión. Entonces, lo que tú dices ahorita, no está jugando, pero está mirando cómo pasar los videos. Entonces, lo que pasa con los videos es lo que yo te decía ahorita, es activación de los centros de recompensa. Entonces, en la medida en que tú vas ganando nivel, tú vas ganando monedas, dinero, pues esos centros de recompensa se van activando. Eso es la dopamina. Y es lo mismo que se activa cuando una persona es empieza a tener adicción a los juegos de azar, ¿sí? Entonces, ahí es donde está el problema, ¿sí? Entonces, se obsesiona con ser el mejor y con tener el primer puesto y con pasar en la lista de los famosos de X o Y juego. Ahí sí ya hay un problema. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es negociar y mirar es introducir, como decía ahorita el televidente en la llamada, introducir actividades que le vayan relajando y que vayan cambiando su enfoque, porque está enfocado únicamente en su actividad de videojuegos. Bueno, doctora Grace, para ir redondeando, ¿cuáles son esos consejos que podemos darle a los papás que aún no tienen problemática con sus hijos, pero que cuando uno cumple ciertos deseos, por lo menos de Navidad, que quiere una Xbox o quiere un Play 4 o quiere no sé qué, algún videojuego, ¿cómo puedo entonces enseñarles a ellos y evitarme también un problema como papá o como mamá? Desde el inicio tener reglas claras. Está bien, yo te voy a comprar tu juego, pero estos son los horarios, si cumples con tus deberes, si el colegio está todo ok, vamos a tener tiempo para salir, vas a tener tiempo para comer, o sea, que las reglas sean claras. Y si yo respeto las reglas positivas, pero también las reglas no tan chéveres, pues mi hijo lo va a tener claras y yo tengo autoridad, ¿sí? Eso es lo más importante. Y también los papás deben ser un modelo de autoridad, porque al comienzo, cuando llegó el juego a la casa, el que más interesado está es el papá. Entonces el papá no cumple el horario que él mismo estableció, entonces ahí es donde empieza la falla. Entonces dijimos que vamos a jugar una hora, nos sentamos juntos, pasó la hora, no, tenemos que apagar y vamos a hacer otra cosa. Entonces ahí es donde la autoridad se sostiene. Es decir, pongo reglas, pero también me encargo de cumplirlas. Tenemos Exacto. una pregunta de un televidente que no quiso pasar en la línea telefónica, pero dice, ¿será que puedo recompensar a mi hijo con horas de videojuegos si él se porta bien o hace sus tareas? Sí, sí puede ser, porque es esa negociación, ¿no? Esa negociación que se debe dar siempre en la casa, en donde si tú cumples, tienes tu recompensa. Sí, está bien. Entonces ahí está también una de las recomendaciones. Lo importante es que si hay reglas, pues hay que cumplirlas, porque si no, pues nos pasa como todos, porque quién no en su momento de niñez pues le pusieron una regla y luego se la incumplieron, entonces uno decía, ah no, mi mamá no me va a hacer nada, mi papá no va a hacer nada, porque pues igual las reglas no se cumplen. Doctora Grace. Si tú mismo no respetas el tiempo, pues yo cómo lo voy a hacer, ese es el problema. Es un tema que ha sido muy opinado por nuestros televidentes, están muy interesados acerca del tema y tenemos más mensajitos de WhatsApp. Dice, tengo un hijo de 16 años que pasa horas viendo videos de cómo pasar esos niveles. ¿Qué debo hacer? Bueno, esa pregunta, ese mensaje ya lo habíamos visto, que fue el precisamente pues tratar de involucrar a nuestros hijos con otras actividades y negociar con ellos para poder reducir esa cantidad de horas que están frente al televisor. ¿Se debe de pronto buscar un psicólogo? Sí, a eso iba. Si ya definitivamente es incontrolable, si papá, mamá ya no lo pueden manejar, entonces se debe buscar ayuda. Se debe ser muy fuerte y entonces ahí sí es donde yo recomiendo, bueno, se desconectó, se quitó, no vas a jugar más, no hay remedio y se debe buscar ayuda en cuanto a cómo poder regular las emociones, cómo poder manejar el proceso de autoridad y cómo poder introducir otras actividades que saquen al niño o la niña de la obsesión del momento que pueden ser los videojuegos. Tenemos más mensajes de nuestros televidentes. Dice, mi sobrina sí juega mucho eso. Pero él es mi sobrino sí juega mucho eso, pero él es buen estudiante, además como intercala con chicos de otros países, ha aprendido mucho inglés y cosas especiales de las diferentes culturas. ¿Eso se podría considerar una parte positiva? Sí.
Esa es una parte positiva cuando, por ejemplo, está practicando su inglés. Está bien, siempre y cuando papá y mamá sepan con quién se está relacionando, quiénes son sus contactos en los juegos. Porque se puede jugar en línea y eso puede ser muy interesante, porque de pronto papá no es el experto jugando y pues no tengo con quién jugar, entonces pues encuentro otro niño, otro adolescente que tiene mi mismo interés y puede ser muy interesante, puede ser muy divertido, pero la misión de papá y mamá ahí es estar revisando qué se hablan, qué le propone, qué juegos y hasta qué niveles está llevando esa relación virtual. Además porque tú sabes quién está aquí, pero no sabes quién está al otro lado, si es una persona mayor, si tiene algún problema de pedofilia, si tiene algún problema, bueno, X problema que puede de pronto, pues, de cierta manera involucrar a mi hijo en cosas que no debería. Claro, pero como en el comentario, no siempre hay que verle lo negativo. En este caso, pues está practicando el inglés. Nosotros no tenemos mucho de esa oportunidad. Entonces, pues es una habilidad que está desarrollando a la par de pues, el tiempo que se distrae y es una cosa positiva que le podemos sacar a la actividad que está desarrollando. Veamos otro mensaje de otro televidente que opina acerca del tema. Dice, tengo un hijo de 19 años, le están ofreciendo dinero por jugar. Él se la pasa gran parte del día en su cuarto, pero dice que es un trabajo para él. ¿Es un trabajo realmente esto? Ese es un problema grande para nosotros los papás hoy en día porque tenemos una concepción de lo que es el trabajo tradicional y para los niños, los adolescentes, la forma de hacer dinero, de hacer negocios está cambiando y pueda que sí. La misión de él es enterarse quién le está pagando, cuánto le está pagando y qué es lo que debe hacer y hasta dónde debe ir, o sea, cuál es su compromiso en nivel de juego para recibir esa compensación económica. No es muy normal acá en nuestro país que eso ocurra, pero puede suceder. Él tiene que indagar, averiguar qué está pasando y quién es que le está pagando para jugar. Y de todas maneras también controlar el tiempo, así sea un trabajo. Exacto. Tenemos más mensajitos, vamos a ver qué dicen. Dice, mi hijo tiene 11 años, siempre ve el mismo video, no juega, solo ve, me preocupa. Y es lo que pasa también, tengo alguien conocido que llega a su casa del colegio y es a ver videos porque ni siquiera juega, ni siquiera tiene el jueguito ahí, pero solamente lo ve y ahí puede pasar horas y horas y no comer simplemente por estar viendo ese tipo de videos. Ahí pasan dos cosas. Puede ser que esté indagando, preparándose, observando todo el mundo del videojuego antes de entrar a jugar, o pues que simplemente le tema el estado de ansiedad que puedes percibir que siente cuando está jugando. Entonces simplemente pues no lo quiere vivir, sino lo ve de lejos y siente como si estuviese jugando, pero no pasa por todos esos niveles de ansiedad que pueda que le ocurra cuando está jugando en realidad. Y bueno, ¿y ahí qué hay que hacer? ¿Relajarme, despreocuparme o mirar cuál es el contexto? Indagar. ¿Qué pasa? ¿Por qué no juegas? ¿Sí? ¿Qué es lo que te gusta de ver cómo se juega, pero por qué no lo ejecutas? Entonces ahí lo que tengo es que entrar a mirar cuál es el gusto, cuál es la motivación para ver cómo se hace y no lo desarrolla. Okay. Tenemos más opiniones de nuestros televidentes. Dice, mi hijo duraba muchas horas al día en el Play. Hoy sufre convulsiones, lo medicaron como epiléptico. Esto puede pasar porque puede que de pronto la epilepsia sea algo que se le desarrolle después y no precisamente por el videojuego. Sí, pero o sea, en ningún momento se dice que el juego puede producir epilepsia. Lo que pasa sí es que las imágenes de los videojuegos, sobre todo los que están en 3D y que usan ciertas tecnologías, usan unas frecuencias especiales que pueden alterar la frecuencia cerebral. Entonces puede activar algo que ya estaba ahí pero no se había desarrollado, o hay alguna enfermedad que se llama sinestesia. Entonces el videojuego le emite a los sentidos sensaciones, entonces el videojuego le muestra a los ojos que hay movimiento, pero el cuerpo no lo percibe. Y el oído también tiene una activación especial y ahí es cuando tú sientes mareo, ¿sí? Cuando juegas excesivamente los niños sienten mareo y ahí es cuando deben parar, porque el cerebro dice, bueno, hay algo que me está haciendo mal y debo sacarlo. ¿Sí? Entonces ahí es cuando se tiene sensación de mareo, vértigo, porque pues el cuerpo no está ejecutando todas las órdenes, todas las acciones que está recibiendo.
tenemos más preguntas. Interesante todo esto que pasa a través de los videojuegos, así que papás hay que estar siempre muy alertas. Tenemos otro mensaje, dice, tengo un hijo de 13 años y habla mucho como si viviera en España y si lo dejo puede quedarse horas jugando o viendo videos en YouTube. ¿Debo buscar ayuda? Cuando hablamos de horas, sí, porque precisamente está pasando demasiado tiempo de quietud y está adquiriendo patrones, puede que sea divertido y se sienta siendo chistoso, hablando de otra manera, y ahí yo no le vería el problema. El problema sí es porque se pasa demasiadas horas en el televisor, se pasa demasiado tiempo indagando, entonces ahí sí tiene que buscar ayuda. O sea, no es el qué, sino el cuánto tiempo de tu vida le dedicas a una actividad y qué tan productiva es para tu vida. Ahí es el... Entonces, ahí es donde está el inconveniente. Ese mensaje final, doctora Grace, para los papás, para que de pronto no se preocupen de más, pero que tampoco se despreocupen, sino que tengan ese síntoma siempre de alerta en todo lo que tenga que ver con su hijo. Porque lo primero son nuestros hijos, es el futuro que tenemos en nuestras manos y que estamos formando. Bueno, pues a la hora de comprarle, tomar la decisión de regalarle una consola al hijo, hay que estar seguro de la autoridad que yo manejo. Establecer horarios, establecer rutinas, motivar otras actividades diferentes. El videojuego no ayuda a que yo me pueda deshacer de mi hijo, eso es lo primero. No debo usarlo como un escape como papá. Entonces, lo importante que es interactuar, lo importante que es compartir. Está bien sentarse y jugar con el hijo, también puede ser una forma chévere, un espacio chévere de interactuar y sobre todo pues incentivar otras actividades. Y una forma de pronto decir, ay no, si mi papá juega conmigo, qué pereza. Aprender, entonces ya no me aprender, gusta. tiene que aprender y esforzarse por ser un buen jugador y un buen rival para el hijo. Cerramos con un mensaje de WhatsApp que acaba de llegar para que todos nuestros televidentes pues tengan participación y dice, buenos días, tengo un hijo de 13 años que llega del colegio solamente a jugar en un celular, ha bajado el rendimiento académico y no quiere recibir órdenes. ¿Qué debo hacer? Autoridad, indagar qué es lo que está jugando, por qué es la fascinación o el tiempo excesivo que está pasando allí y proponer otras actividades. Es que la responsabilidad no es del niño, la responsabilidad es mía, porque yo soy el consciente de lo que está haciendo. Un adolescente, un niño no tiene conciencia de cuánto tiempo. Un niño cuando está obsesionado con los juegos pierde noción de tiempo y espacio y no es consciente. A veces piensa que son solo 10 minutos y ha pasado 3 horas, ¿sí? Entonces ahí sí tiene que buscar ayuda. Así que ahí están las recomendaciones a nuestra psicóloga Grace Monroy. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos tenerte nuevamente aquí en el programa para seguir hablando de esos temas que nos importan a toda la familia. Canaltro.com